El elefante y la estaca. Indefensión aprendida. Para ilustrar este concepto, recuerdo que en la universidad un profesor nos leyó el siguiente cuento publicado por Jorge Bucay. Cuando era un pequeño me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de ellos eran los animales, sobre todo mi preferido era el elefante. Durante la función, la enorme bestia impresionaba a todos por su peso, tamaño y sobre todo por su descomunal fuerza. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, uno podía encontrar al elefante detrás de la carpa principal, atado mediante una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. La estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Por qué el elefante no huye, arrancando la pequeña estaca con el mismo esfuerzo que yo necesitaría para romper una cerilla? ¿Qué fuerza misteriosa lo mantiene atado impidiéndole huir? Tenía unos 7 u 8 años y todavía confiaba en la sabiduría de las personas grandes. Pregunté entonces a mis padres, maestros y tíos, buscando respuestas a ese mismo misterio. No obtuve una respuesta coherente. La edad no es un impedimento para percibir la coherencia o la falta de ella en lo que la gente nos dice. Alguien me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si es cierto que está amaestrado, entonces, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta que se me satisfaciese. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con gente que me daba respuestas incoherentes por salir de paso. Y un par de veces con otras personas que también se habían hecho la misma pregunta. Hasta que hace unos días encontré una persona lo suficientemente sabia que me dio una respuesta que al fin me satisfizo. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca toda su vida, desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño elefantito con solo unos días de nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro que en aquel momento el animalito empujó, jaló, sacudió y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo liberarse. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Podría jurar que el primer día se durmió agotado por el esfuerzo infructuoso y que al día siguiente volvió a probar y también el otro, y al que seguía se resignó a su destino. El elefante dejó de luchar para liberarse. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede hacerlo. Tiene grabado en su mente el recuerdo de sus entonces inútiles esfuerzos. Y ahora ha dejado de luchar, no es libre. ¿Por qué ha dejado de intentar serlo? Nunca más intentó poner a prueba su fuerza. Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a varios cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que no podemos, con un montón de cosas. Simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestra mente, no puedo y nunca podré. Crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. La única manera de saber cuáles son nuestras limitaciones ahora es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo nuestro corazón. Cuento publicado por Dermain en 1994. Este cuento ilustra de forma muy clara el concepto de indefensión aprendida. Según los estudios de Seligman, la indefensión se refiere a la sensación subjetiva de no poder hacer nada frente a un problema, situación o estímulo desagradable, y a pesar de que sí existen oportunidades reales de cambiar la situación aversiva,
Evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas positivas, la persona o animal no realiza ninguna conducta para buscar evitar el estímulo aversivo u obtener el esfuerzo. Normalmente esto es debido a experiencias previas, las que no se puede controlar o actuar sobre la situación. Entonces se aprende que no puede hacerse nada. Y aunque en el futuro la situación o condición cambie, si hay oportunidades de actuar o tenemos capacidad para intervenir o cambiar cosas, nuestra creencia ya no puede hacernos nada. Nos mantiene inmóviles. Muchas veces la indefensión es debida incluso a valoraciones negativas que hemos interiorizado a lo largo de nuestro desarrollo. No se te dan bien los estudios, eres malo en los deportes, nunca acabas lo que empiezas. Nos creemos estas valoraciones negativas sobre nosotros mismos y no nos ponemos en marcha aunque tengamos la capacidad. ¿Cómo no me dan bien los estudios? No me matricularé a una carrera aunque quiera. Pues no me veo capaz. No practicaré deporte porque no se me da bien. ¿Cómo superamos esa indefensión aprendida? Pues justamente desaprendiendo lo aprendido, poniéndonos a prueba, valorando la forma objetiva nuestras capacidades, centrándonos en qué podemos hacer para resolver una situación e intentarlo. Realmente es un desaprendizaje difícil, lo sé. Estamos muy condicionados por nuestras creencias y dinámicas de pensamiento. Pero el cambio sí es posible, afortunadamente. Lo fundamental es detectar y analizar nuestro diálogo interno. ¿Cuáles son nuestras creencias, juicios, nuestra forma de hablarnos y evaluar de forma objetiva? ¿Cuáles de esos pensamientos son estacas que nos están inmovilizando? Por ejemplo, podemos intentar verlo desde afuera. Si otra persona me transmitiera esas creencias, juicios, críticas, ¿qué le aconsejarías? Nuestra capacidad es generalmente mayor de lo que valoramos. Podemos evolucionar, cambiar y desarrollar nuevas habilidades. ¿Has detectado alguna estaca en tu día a día? Librémonos de la indefensión aprendida. ¿Qué opinas al respecto? Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por oírnos y por dejarnos sus likes y comentarios. En Pensamiento de Color, buscamos que cada una de estas maravillosas reflexiones vueltas video integren tu felicidad y ayuden en tu calidad de vida. Suscríbete a nuestro canal en el botón de suscripción y activa la campanita. En la descripción de este video también lo puedes hacer. Recuerda que somos Pensamiento de Color.